y encima en inglés. Porque entonces, vamos, te parece difícil hasta el paracetamol. Y si no, cuando empecéis, yo ponía Ventolin con B, no os digo más. O sea, quiero decir que vais a ver que hay situaciones donde a mí me llamaban por una FA y me ponía yo más rápida que el paciente. Pero eso con el tiempo, la especialidad os enseña a controlar esas situaciones y nosotros lo vemos en los resis. El cambio de R2 a R3 es bestial y de R3 a R4 también. Vais adquiriendo tranquilidad y conocimientos con el paso. Y eso es muy importante. Aquí os puse el chiste de Forges que dice, ¿tú también tienes papás que llegan tarde a trabajar y a las tantas, tele? Nuestra especialidad, ¿en qué se fundamenta? Nuestra especialidad es una especialidad que depende de un entorno hospitalario. Nadie puede tener su propia consulta de respiradores en casa, porque el señor no te va a venir intubado, ni te va a venir a, mire, quiero que me ponga un marcapasos porque me acabo de parar en la calle. Es decir, es una especialidad donde el término consulta no es viable. Vais a depender siempre de una estructura hospitalaria. Y ahora os diré dónde es mejor hacerla. Donde las guardias a veces son cansadas, pero si os gusta esto, cogerlo, que es lo que os diré al final. Es una especialidad donde se fundamenta mucho en guardias, en turnos, pero porque el paciente crítico es así. El paciente crítico no está malo de 9 a 1 y a la 1 me voy a casa y ya si eso mañana le cito. O sea, el paciente crítico hay que verle las 24 horas. Y por eso estamos 24 horas de guardia. ¿De acuerdo? Y luego vais a tener momentos malos, como el niño del final. Vais a tener momentos malos por dos cosas. Uno, cuando empiezas a coger más responsabilidades en la residencia, y eso pasa en cualquier residencia, cuando cada vez se te exige más como médico que eres, y más en situaciones críticas, cuando tengáis que dar vuestra primera mala noticia, cuando tengáis que reanimar vosotros vuestra primera parada, cuando tengáis que poner el primer tubo de toras vosotros solos, donde a veces genera frustración. Y genera frustración porque durante la carrera no nos enseñan a que los pacientes viven, pero también se mueren. Esta especialidad nos ayuda mucho al intensivista. Yo no sé si vamos con un carácter especial o nos forja ese carácter. A aprovechar el momento. Porque ves cómo puede cambiar la vida de alguien de 30 años. Pero eso lo aprendes también. Aprendes a vivir con situaciones a veces difíciles para ti, para la familia, para el paciente. Pero eso también se os enseña porque es parte de lo bonito de esta especialidad. Yo creo que cojáis lo que cojáis, ahora os voy a enseñar un poco los hospitales. Yo creo que tampoco es aquí tampoco os obsesionéis con... Yo sé que cuando uno elige está atacado porque quiere entrar al hospital y no me da. Quiero decir, la medicina es medicina en todos sitios. Podrá estar mejor o podrá estar un poco peor. Elegid aquello que os guste. Elegid aquello que os guste. Pensad que lo que elijáis es lo que vais a estar trabajando toda vuestra vida. Podemos repetir el MIR. Bueno, vale, lo puedes repetir, pero repítele con 35 años. Ya verás la gracia que te hace volver a ser R1. Pero elegid aquello que os guste y que realmente os apasione, ¿de acuerdo? Aquello que os guste y que realmente os apasione, porque es lo que vais a tener que hacer. Ay, aquí se ha borrado... Ah, no, está aquí puesto. Os he puesto aquí los 3 hospitales. Mirad, UBI, nuestro consejo es que lo hagáis en un sitio grande, en una UBI donde haya muchas camas, donde el papel del intensivista en ese hospital sea fundamental y lleve al menos el 90% del paciente crítico de cada centro. ¿Por qué os digo eso? Porque las peculiaridades de cada UBI, de cada centro, es distinta. Y no siempre es el intensivista el que lleva al paciente crítico. Con lo cual mi consejo es coged hospitales, grandes, porque son centro de referencia de muchas cosas, por no decir de todo. Porque vais a tener acceso a la mejor tecnología y al mejor aparataje. Porque lo de rotar está bien, pero si lo tienes todo más en un hospital, aprendes mucho más y explotas más todas las cosas que te da ese hospital. ¿De acuerdo? He puesto los 3 más grandes que hay en Madrid en relación a UBI, no me refiero en relación a otras cosas, porque son los que tienen la UBI más grande. Nosotros tenemos la UBI más grande que son 46 camas de UBI. ¿De acuerdo? Que eso para una UBI no está mal. ¿De acuerdo? El 12 de octubre y La Paz tiene unas poquitas menos, pero anda en torno a las 40 camas. A nivel de investigación, docencia, prácticamente igual en todos. La Paz es centro de referencia de quemados, con lo cual es un centro de referencia para quemados y para lesionados medulares, si estáis interesados en ese campo. Y el resto es una UBI, la polivalente, la politrauma y la cardiovascular, donde se llevan todos los pacientes críticos de cualquier especialidad que os imaginéis. ¿Quién tiene que llevar al paciente crítico? Pues tiene que llevar quien sepa llevarlo. Yo no voy a entrar en una diatriba, ya os lo he dicho antes, de nosotros somos los mejores y ellos son los peores. Los peores son los no sé qué. No, eso yo creo que tampoco, y transmitiros a vosotros una guerra entre especialidades, creo que es un error.
Creo que tiene que llevarlo el que mejor lo lleve, y vosotros, como futuros residentes, tendréis que aprender las cosas de aquellos especialistas que os enseñen mejor, para que aprendáis las cosas de mejor manera. Y como intensivistas tenéis que controlar todos los campos. Si nos vamos a otros centros de referencia a nivel español, no os he puesto los baremos, pero sí os he puesto los hospitales más grandes. Mirad también que haya programa de trasplantes, eso es importante porque implica una formación extra en vuestra formación como intensivistas. Valdebrón, Santander, Valdecilla, que incluso lleva la UBI pediátrica, que eso es actualmente ya raro porque la mayoría de UBI de pediatría las llevan los neonatólogos. Sevilla, la Virgen del Rocío, que es centro de referencia en traumatismo craneoencefálico. Alicante y el Universitario de La Coruña, que es el centro de referencia en trasplantes sobre todo. ¿De acuerdo? Es decir, coger, insisto, aquello que os guste. Esto no es un mercado donde cada uno tenemos que vender lo nuestro porque lo nuestro es lo mejor. Lo mejor va a ser aquello que a vosotros os guste, porque para vosotros eso es lo mejor. Yo no veo bien, por ejemplo, que el número 1, si toda su vida ha querido ser, yo qué sé, internista, como soy el 1, ahora voy a coger neurología, porque está más de moda. Tenéis que coger aquello que os guste. Las salidas están muy parecidas, como os ha dicho el compañero de neuro, muy parecidas en todas. Nuestras salidas se fundamentan fundamentalmente en hospital público y mucha salida en hospital privado, sobre todo en grandes capitales, ¿de acuerdo? El resto, capital pequeña, fundamentalmente es hospital público, ¿de acuerdo? Transmitiros que si os gusta, si os va la marcha, es decir, hay gente que le gusta más pues estar diagnosticando y pensando 19 diagnósticos diferenciales o el paciente, es respetable, pues para él, pero al que le guste un poco la marcha, al que le guste el movimiento, la actividad, el que vaya un poco la caña, UBI es la especialidad más indicada, porque vais a tener, por una parte, medicina, es decir, vais a ser médicos, pero por otra parte vais a saber manejar lo básico de un médico y vais a saber manejar lo más complejo, que es el paciente crítico. Y yo os animaría que al que le guste la UBI, que se lanzan por ella y que lo haga. ¿De acuerdo? Y que enhorabuena por estar aquí a todos, que si os veo alguno el año que viene de Resi, pues nada, que estupendo, que aquí seréis bienvenidos. ¿De acuerdo? Gracias.